Buenos días. Apenas terminemos acá, nos vamos a dedicar con el profesor ahora a subir las notas de la segunda prueba. Están revisadas, pero no están puestas en un Excel y no están hechas las ponderaciones. Pero saliendo aquí, nos demoramos 20 minutos y las tiene la nota. Bien. Veamos entonces lo que corresponde con la región glútea y espacio de de importancia, porque muchas de las cosas que nosotros vamos a ver hoy son contenido de actividades previas, ya sea en morfología 2 o en morfología 1, fundamentalmente porque gran parte del contenido de la región glútea son músculos y por lo tanto esa musculatura fue vista en algún momento. Lo que vamos a intentar hacer en esta clase es que se entiendan los espacios anatómicos que están comunicados con la región glútea, o más bien, cómo la región glútea se organiza o se comunica con regiones de la pelvis, con el perineo y con el miembro inferior. Porque es una región relevante básicamente por eso, porque tiene conexión con tres espacios anatómicos de importancia. Estamos viendo que hacia inferior se comunica con el miembro inferior a través de la región del muslo, y es una comunicación real porque es tejido celular adiposo que deja recorrer perfectamente no solamente estructuras neurovasculares, sino también infecciones o cualquier estructura que quiera salir de la región glútea hacia el miembro inferior. Pero también la región glútea es capaz de comunicar con el contenido de la pelvis y con el contenido del perineo. Pero esa comunicación no es tan sencilla como uno pensaría, a pesar de que ustedes saben de que las comunicaciones se dan a través de estos forámenes que son los ciáticos mayor y menor, ¿cierto? Que están constituidos por los ligamentos. Y creo que eso debería ser lo primero que analicemos, ligamentos, que son algunas cosas que ustedes han visto ya sea en seminario o antes que eso. Pero la constitución de estos dos espacios anatómicos es importante porque el foramen ciático mayor, que está dado por este ligamento sacrotuberoso, sacroespinoso, y por el mismo ligamento sacroiliaco anterior y posterior, es importante, relevante por el paso que tiene un músculo que se ubica en la cara anterior del sacro y que después se va a proyectar hacia la región posterior, que es el músculo piriforme. Y ese músculo va a ser determinante en la constitución topográfica de la región glútea, porque va a dividir a la región glútea en los contenidos neurovasculares que van a emerger por sobre él o los que van a emerger bajo él, pudiendo ser una variación anatómica en donde algunas veces se proyectan estructuras nerviosas a través del músculo piriforme. Y el foramen ciático menor, que está dado también por los ligamentos sacroespinoso o sacrociático y sacrotuberoso, es importante por la comunicación con el perineo. Si nosotros hacemos un análisis ni siquiera tan profundo, sino que solamente haciendo ver dónde se ubica el diafragma pélvico, nosotros inmediatamente diremos que se ubica el diafragma pélvico alrededor de lo que es el ligamento sacroespinoso, de tal forma que lo que se encuentra por sobre esto, lo que se denomina foramen ciático mayor, se comunica a través de ese espacio que ustedes habían hablado y se denomina pelvis rectal superior. Entonces, el espacio pelvis rectal superior, que pareciera una estructura, un espacio anatómico que fuera relevante por su complejidad, no es por eso. Es porque por ahí se proyectan estructuras desde la pelvis hacia la región glútea, para poder abandonarla finalmente e irse hacia otra región. Si puede ser al perineo, también puede ser al miembro inferior. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que la pelvis, o el espacio de la pelvis, a través del espacio perineal, a través del espacio pelvis rectal superior, se comunica con la región glútea. No es que el espacio pélvico, la cavidad pélvica, se comunique con la región glútea, ¿se entiende? Se comunica a través del espacio que se denomina pelvis rectal superior. Igualmente, a nivel inferior, tenemos que este foramen ciático mayor comunica lo que es el contenido que vamos a encontrar acá, que va a ser el perineo, porque va a estar bajo el diafragma pélvico. Entonces, todos esos espacios perineales profundos y superficiales van a estar bajo esto. Y por el otro lado vamos a tener la región glútea. Por lo tanto, las estructuras que provengan de la región glútea se van a comunicar con
el periné, pero a través de una fosa que se denomina fosa isquional. Se dan cuenta que estos espacios son de importancia porque comunican región glútea con pelvis y porque comunican región glútea con periné, pero no cavidad pélvica con región glútea, sino que el espacio pelvirrectal superior con la región glútea y de la región glútea con el espacio isquional. Esas son las comunicaciones reales que tienen, porque son espacio contra espacio. No es que se comuniquen músculos contra espacio, ¿me entienden? Eso es lo que yo quiero decir. Bien, entonces, los foramen ciático mayor y menor son fundamentales para poder describir la región glútea. Y ahí estamos viendo la visión posterior, es decir, la región glútea es todo lo que se ubica en relación al glúteo máximo, y por el otro lado tendríamos el pelvis y el periné. Perfecto. Hay dos músculos, yo le digo uno, es piriforme, pero hay dos músculos que son fundamentales que usted los conozca al detalle, y que son estos que remarcan espacios, que son el piriforme y el obturador interno. Siempre nosotros hablamos de estos músculos como músculos más bien pelvitrocanterios, ¿cierto? ¿Y se acuerdan lo que era un pelvitrocanterio? ¿Qué hacía? O el grupo de esos músculos, ¿qué acción, qué función tiene? Rotación lateral. ¿Rotación lateral de qué? Rotación lateral del miembro inferior sobre la cadera, ¿cierto? Pero además son capaces de hacer una coaptación de la articulación. ¿Se acuerdan lo que era una coaptación? Que se trataba de atraer el miembro inferior hacia el acetábulo. O sea, son un estabilizador dinámico de la articulación, así como el manguito rotador a nivel del hombro. Por lo tanto, los músculos pelvitrocanterios son importantes funcionalmente. Pero estos dos, especialmente por su anatomía topográfica o por su ubicación en relación a la anatomía topográfica. El músculo piriforme, entienden el dibujo, ¿cierto? Cara anterior del sacro, piriforme vista anterior del sacro, en su origen, y su inserción va a ir a recorrer hasta el fémur, hasta el trocánter mayor del fémur. Este piriforme dijimos que iba a dejar espacios por sobre y por bajo él para el paso de estructuras neurovasculares. Entonces, las estructuras que van a pasar hacia la región glútea a través del espacio pelvirrectal superior, algunas van a tomar contacto con ese espacio por superior y otras van a tener contacto con ese. Y van a pasar hacia la región glútea. Y entonces la región glútea nosotros después vamos a hablar de pedículos, básculo nervioso superior o inferior. Y va a ser siempre en relación al músculo piriforme. El músculo obturador interno, que también es un pelvitrocanterio, tiene dos importancias o tres. Una es que define el conducto obturador, ¿cierto? Remarca el conducto obturador. Pero además es capaz de sustentar otra estructura que va a dar sustento al músculo levantador del ano, y se denomina el arco tendinoso de la pelvis. O sea, vamos a tener que su tendón o un derivado de su tendón va a producir una región dura para la inserción del músculo levantador del ano. Pero además porque es un músculo que biomecánicamente es extraño en su funcionamiento, porque se inserta internamente a nivel de la pelvis, y después tiene una desviación en un ángulo aproximadamente de 50 grados, 45-50 grados, y después se va hacia el trocánter mayor del fémur. Entonces, lo que usted ve como porción carnosa dentro de la pelvis, lo ve solamente como un tendón o similar a un tendón, podría ser con algunas porciones carnosas, pero básicamente un tendón en la región glútea. Y de hecho se reconoce porque parece un tendón nada más, pasando de lado a lado. Y las fibras musculares que uno alcanza a ver en la región glútea son el gémino superior y el gémino inferior. ¿Ya? Por lo tanto, es un músculo importante también desde la perspectiva topográfica, porque se enmarca dentro del foramen ciático menor y pasa a través desde el periné hacia la región glútea. Espacio pelvirrectal superior. Dijimos que el espacio pelvirrectal superior, dijimos porque esto fue dicho en los seminarios, fue bien descrito. Es un espacio que no está vacío, es un espacio que está lleno de tejido fibrocelular y musculatura lisa también, y se ubica
bajo el peritoneo parietal, que se refleja a nivel de las vísceras pélvicas, ¿cierto? Bajo ese peritoneo nosotros vamos a encontrar un espacio ocupado, y ese espacio, que es menor, va a estar entre el peritoneo y la fascia pélvica. Pero si usted lo piensa, un espacio que está entre el peritoneo y la fascia pélvica no debe ser una cosa de un par de milímetros nomás. Ese espacio con un par de milímetros se denomina espacio extraperitoneal pelvivisceral, que es igual a decir espacio pelvirrectal superior. Solo que el espacio pelvirrectal superior se define lo más lateral a la región rectal. Es decir, si esto es el recto, entonces el espacio pelvirrectal superior es esto. De tal forma de que todo el resto del espacio se denomina espacio extraperitoneal pelvivisceral. El otro concepto importante es el de vaina ilíaca interna, porque todos estos conceptos, los que vienen hacia abajo, definen el contenido del espacio pelvirrectal superior. Es el contenido. Si se entiende que el espacio pelvirrectal superior se ubica entre esta lámina de peritoneo y las vísceras y también la fascia pélvica, entonces veremos que, como hacen unos recesos, en cada uno de los recesos, en los fondos de los recesos, va a haber un engrosamiento facial que se va a proyectar como un tejido fibroso que va a reforzar el contenido del espacio pelvirrectal superior, y se van a formar estas estructuras que se denominan tabiques. O sea, ¿qué son los tabiques? Los tabiques son el tejido fibrocelular, tejido de musculatura lisa y el reforzamiento de los mismos recesos pélvicos. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que remarca Rouvier en azul? Remarca el engrosamiento, solamente el engrosamiento del contenido de lo que se denomina espacio extraperitoneal pelvisceral. Significa de que si nosotros tenemos este espacio pelvirrectal superior a estos lados, estas estructuras son solamente reforzamientos de la musculatura lisa. ¿Para qué? Para llevar consigo estructuras de importancia. Es decir, que todas las estructuras que pasan por la pelvis, ya sean sobre todo arterias y plexos nerviosos, van a pasar no sueltas, no tienen casi movilidad, porque quedan entre estas dos láminas, entre el peritoneo y el diafragma pélvico, y la fascia del diafragma pélvico. Y entonces quedan apretadas, pero además quedan con condensaciones fibrosas alrededor para que pasen. Y esas condensaciones fibrosas son estas estructuras. Ahora, el concepto de vaina ilíaca interna es importante que usted lo sepa, porque es muy confuso. Lo que se denomina vaina ilíaca interna es todo el contenido fibroso y musculatura lisa que está rellenando el espacio pelvirrectal superior. Todo lo que usted ve, por ejemplo, aquí se me olvidó colocar el corte laminar del laboratorio del Periné, donde se ve una vejiga urinaria y después alrededor se ve solamente tejido fibroso y un par de arterias, ¿cierto? Todo ese tejido fibroso es vaina ilíaca interna. ¿Por qué se denomina vaina ilíaca? Porque el mayor contenido del espacio pelvirrectal superior son las divisiones de la arteria ilíaca interna. Y como se proyectan entre las vísceras, van llevándose consigo todo este tejido fibroso para todos lados. Pero en algunas partes está reforzado. Y esas partes son estas. Entonces, la vaina ilíaca interna es un todo el tejido fibroso y musculatura lisa. La fascia umbilico prevesical es eso, una estructura reforzada por lateral que se desprende de lo que se denomina esta fascia sacro-recto-génito-pubiana, que es esto. Se desprende y se proyecta hacia los lados. La fascia sacro-recto-génito-pubiana es el tejido que recorre de manera de anterior a posterior, haciéndose partícipe de el contenido más amplio del espacio pelvirrectal superior. Recapitulemos. Esta estructura, la fascia sacro-recto-génito-pubiana, se forma porque el espacio pelvirrectal alrededor de las vísceras es más amplio. Porque si usted se lo imagina bien, el peritoneo, cuando pasa por estos niveles,
se refleja y cuando va en búsqueda de las vísceras se coloca, se va hacia superior. Y en cambio en la fascia pélvica y en la musculatura de la pelvis es un embudo que baja hacia inferior. Entonces, el espacio pelvirectal superior se ve aumentado de tamaño hacia medial y disminuido de tamaño hacia lateral. De tal forma de que las vísceras o alrededor de las vísceras remarcan esta región aumentada, fibrosa y musculatura lisa que se denomina fascia sacro-recto-genitopubiana. ¿Ya? Pero al final, todas estas estructuras son lo mismo. Solamente que algunas fibras recorren de anterior a posterior y otras corren transversalmente. Y entre las fibras de la fascia sacro-recto-genitopubiana se ubican estos tabiques, que son recto vesical en el varón o recto vaginal en la mujer. ¿Qué es eso? Y ese queda y atrapa todas las estructuras neurovasculares que van a pasar hacia las vísceras de la región. Y va a estar además reforzado, igual que esa fascia rectal, que es esto, o retrorectal, van a estar reforzadas por las fibras que le incorporan los recesos de los recesos pélvicos del peritoneo. Por eso se forman de manera más robusta que el resto. Finalmente, todo ese espacio, todo el espacio, se llama espacio extraperitoneal pelvivisceral. La vaina ilíaca interna se refiere a todo el relleno del espacio, completo. Y estas estructuras a reforzamientos del relleno. Y esos reforzamientos van a ser la fascia umbilico prevesical, que es un reforzamiento diagonal. El tabique, no, ni siquiera el tabique recto, el tabique recto vesical y recto vaginal va a ser un reforzamiento interno de esta estructura que se llama la fascia sacro-recto-genitopubiana. ¿Vale? Finalmente, ese espacio pelvirectal con esos reforzamientos, con ese contenido, se va a llevar las arterias y los nervios que van a aparecer después en la región glútea. Entonces, ese espacio pelvirectal superior va a estar comunicado con la región glútea a través del foramen ciático mayor. Pero en relación al perineo y al foramen ciático menor, dijimos que la comunicación se daba entre la región glútea y la región del perineo a través de este espacio, que es la fosa isquial. Y yo sé que la mayoría de ustedes lo ha escuchado, algunos lo manejan y algunos lo manejan bien, lo que hicieron en el seminario, pero no está de más ver algunos conceptos. Por ejemplo, la fosa isquional se forma porque el músculo levantador del ano no es transversal, ¿cierto? Tiene la forma como de un embudo y que está descendido hacia inferior, de tal forma de que esta estructura forma una pared que es medial y que va a definir con una pared lateral que está dada por el músculo obturador interno y con la membrana perineal y los músculos del espacio perineal profundo, un espacio que se va a denominar, que está ahí muy bien esquematizado, que es el espacio isquional con sus recesos anteriores. Hacia anterior está cerrado, pero hacia posterior está abierto. Y está abierto en comunicación con el del otro lado, entre ambos, y está abierto con la comunicación de la región glútea. De tal manera que la región glútea, a través de estos espacios, está comunicado con el perineo. ¿Y para qué se forman estos espacios? Se forman para darle movilidad al diafragma pélvico y se forman también para darle movilidad al recto. Pero eso es de un aspecto funcional. Pero también están ahí para el paso de estructuras neurovasculares que van a ir hacia el perineo. O sea, todas las estructuras neurovasculares de importancia, como el nervio pudendo, la arteria pudenda, los nervios cutáneos perforantes también pasan por esa región, y las venas, por supuesto, van a pasar a nivel del espacio o fosa isquional. Perfecto. Lo que nosotros estamos viendo aquí es una de las pelvis del laboratorio, ¿cierto? Que nosotros ustedes la han visto varias veces. ¿Qué es lo que vemos ahí? Conducto obturador. Esto es obturador interno. ¿Y eso? Arco tendinoso de la pelvis. ¿Y eso? Levantador del ano, ¿cierto? ¿Y esto?
recto, ¿y eso? Y yátulos genitales y también puede hacer la uretra, ¿cierto? Pero lo que quiero que entiendan es que todo este diafragma pélvico, sobre este, iba a estar el espacio peritonial superior, que fue disecado, fue extraído, ¿cierto? Perfecto. Y se va a comunicar, mire, hacia acá con la región glútea. Y en cambio, por la vista inferior del diafragma pélvico, que sería esto, o sea, el diafragma pélvico, y vemos esta estructura que es el recto y el canal anal, vemos este espacio anatómico que es la fosa isquional, ¿cierto? Y por lo tanto la fosa isquional va a tener un receso hacia anterior y una abertura hacia posterior que va a comunicar ambas y se va a comunicar también con la región glútea. O sea que la región glútea es continua entre el espacio peritonial superior, la fosa isquional y la propia región glútea. Y además la región que va a ir hacia inferior, que es la región del muslo. Y aquí, este es el contenido de la región glútea. Músculos, que nosotros hemos analizado más de alguna vez. Músculos glúteo máximo, medio, mínimo, pélvico-canterio, etc. Lo importante ahora es reconocerlos. Porque en teoría usted sabe cuál es su origen y cuál es su inserción y su función. Y si no lo sabe, tiene que leerlo. Pero lo importante es ahora, tomográficamente, usted los reconozca. Porque es difícil reconocerlo. ¿Usted quién estaba en glútea? ¿Usted, cierto? Es difícil reconocer estos músculos. Parece fácil, pero después cuando estaban usted también estaba en eso, ¿cierto? No. Cuando uno lo mira, por ejemplo, en el material plastinado y ve un par de músculos glúteos y pélvico-canterio, se entiende fácilmente. Otra cosa es cuando uno levanta la musculatura en un cadáver y llega a espacios profundos que son de la región glútea, y es difícil hasta reconocer el nervio ciático. Y eso es porque básicamente nunca han visto la musculatura realmente, con los espacios grasos, por ejemplo. Entonces, vamos a tener en toda esta región glútea el músculo glúteo máximo, que va a tener su importancia, glúteo medio, glúteo mínimo. Glúteo máximo es importante para remarcar toda la región, pero no es el músculo más importante topográficamente. El músculo piriforme, importantísimo, el obturador interno, importantísimo, gémino superior e inferior, que van en relación a él, el músculo cuadrado femoral. Pero hay dos músculos que se adicionan indirectamente y que en general en los textos no aparecen muy nombrados, que son el tensor de la fascia lata, y es parte de la región glútea, y está inervado desde la región glútea, y vascularizado también, y el músculo obturador externo. El músculo obturador externo algunas veces lo relatan como parte del contenido del compartimento medial del músculo, porque efectivamente está en ese espacio. Pero es un músculo que se puede ver perfectamente de la región glútea. Es un músculo profundo al músculo cuadrado femoral y es un músculo pélvico-canterio, igual que el resto. Por tanto, creo que debiera ser siempre nombrado dentro de los músculos de la región glútea. Aquí estamos viendo un músculo glúteo máximo, ¿cierto? El glúteo máximo tiene un origen amplio y una inserción amplia. ¿Se acuerdan aproximadamente dónde se originaba y dónde se insertaba el músculo cuadrilátero que corre de manera diagonal, descendente hacia lateral? ¿Cuál era el origen de él? Eran varios. Sí, la línea glútea, sí. Toda la región sacra posterior a la línea glútea posterior, ¿se acuerdan? La tuberosidad sacra, la tuberosidad glútea del coxal. Todas esas estructuras van a ser parte entonces del glúteo máximo, como orígenes. Y después se van a insertar en la línea de trifurcación lateral, también llamada línea glútea, ¿se acuerdan? Y también en la fascia lata. Ahí estamos viendo el músculo glúteo máximo sin su fascia. ¿Por qué antes mostrábamos con la fascia? Porque la fascia del músculo glúteo es delgada, muy delgada. De tal forma que si usted levanta todos los tejidos que son antes de la musculatura, entonces observará sus fascículos musculares que van a estar tabicados y van a ser oblicuos y descendentes. No así la fascia del músculo glúteo medio, que es nacarada, amplia, resistente, blanquecina. Entonces, ahí estamos viendo el músculo glúteo máximo. Ahí estamos viendo la fascia y ahora el músculo glúteo medio, que también tiene una característica para poder ser visualizado desde la región glútea.
desborda superiormente al glúteo máximo. Es decir, que si no tenemos una disección de la región completa y no hemos sacado el músculo glúteo máximo, el glúteo medio debe superarlo superiormente. Y ahí es donde se ubican normalmente las inyecciones de la región glútea. Deben ser hechas a nivel del glúteo medio, porque es una región segura. Aquí nosotros estamos viendo, perdón, ahí el glúteo medio, sin el glúteo máximo, y el glúteo medio se origina entre la línea glútea anterior y la línea glútea posterior del coxal, de la cara glútea del coxal, y se va a insertar hacia el trocante mayor del fémur, hacia la región lateral del trocante mayor del fémur, hacia una línea que se llama línea oblicua del trocante mayor del fémur, o línea glútea también. Y vamos a tener que entre el músculo glúteo medio y el trocante mayor del fémur se va a ubicar siempre una bolsa sinovial, ¿ya? Pero lo importante es que bajo el glúteo máximo, glúteo medio, y está desbordado superiormente y está orientado más hacia anterior, de tal forma de que las regiones laterales de la región glútea están ocupadas por el músculo glúteo medio. Y es un músculo importantísimo en la marcha, ¿cierto? En el bamboleo de la pelvis. Glúteo mínimo prácticamente no se observa si no es en una disección. Pero si estamos viendo la región glútea sin el glúteo máximo, prácticamente no se observa. ¿Qué característica tiene este? Se ubica en un espacio y en una región que está en el mismo plano que el resto de los músculos pelvitrocanterios. O sea, aparece un pelvitrocanterio más. En el mismo plano. Está sobre el músculo piriforme y está proyectado desde la cara glútea del coxal, pero anterior a la línea glútea anterior, o la bien denominada línea glútea inferior. Por anterior, por la parte más anterior de la cara del coxal, y se va a insertar hacia el trocante mayor del fémur, pero hacia la cara anterior. O sea que van a tener un origen y una inserción similar al glúteo medio, pero va a estar orientado levemente más hacia anterior. Músculo piriforme. Habíamos dicho cuál era el origen y cuál es la inserción del músculo piriforme. Pero lo importante es que este se ubica en el mismo plano del glúteo mínimo, pero además está orientado haciendo la diferencia entre los pedículos, paquetes vasculonerviosos de la región glútea. Que después lo vamos a hablar. Estamos viendo solamente los músculos, ¿ya? Músculo gémino superior y gémino inferior. El músculo gémino superior y gémino inferior se encuentran alrededor del tendón del obturador interno y son un ayudante del músculo obturador interno. De tal forma que uno se proyecta desde la tuberosidad isquiática, ¿recuerdan cuál? Y otro de la espina ciática. ¿Cuál es cuál? Desde la tuberosidad isquiática y de la espina ciática. Gémino superior y gémino inferior. Y luego tenemos el obturador interno. Cuando se ha dejado de iluminar, se ve que lo único iluminado queda el obturador interno y su tendón. Y ahí está la vuelta que hace en 45 o 50 grados para poder proyectarse hacia el trocante medio del fémur. Sacamos toda la estructura y vemos que su ubicación es bastante extraña, ¿cierto? Bastante rara, pero es un músculo muy eficiente para hacer rotación lateral del fémur. Ahí tenemos el músculo cuadrado femoral. El cuadrado femoral es el músculo más descendido de la región glútea, del plano profundo, pero además bajo él se va a encontrar el músculo obturador externo. Entonces, encontrar el músculo cuadrado femoral puede ver la unión exactamente entre la región glútea y la región isquiotibial del músculo. Aquí, por vista anterior, podemos observar al músculo obturador externo y el cuadrado femoral, que estábamos viendo antes por posterior, de tal forma que queda escondido el músculo obturador externo en esa visión posterior, pero es parte de la región glútea. Ahora sí, región glútea. Una vez que usted ha recordado el origen, la inserción y cómo se observan los músculos de la región, hablaremos de algunos conceptos que son relevantes. La región glútea se enmarca dentro de un espacio que está limitado a nivel superior por la cresta ilíaca
a nivel inferior por el surco glúteo, también denominado surco subglúteo, por medial en la hendidura o surco interglúteo, y por lateral se enmarca en una línea que pasa en relación a la espina ilíaca anterosuperior hasta una línea proyectada de la espina ilíaca anterosuperior hasta el tocante medial del cuello, de tal forma que la región glútea se enmarca bien hacia anterior. Toda la región lateral de la cadera es parte de la región glútea y está dada básicamente por el glúteo medio y el glúteo mínimo. Si nosotros sacamos la piel, se da una condición que es exclusiva de la región, pero nosotros igual hemos visto en algunas partes. No existe un panículo adiposo separado de un tejido celular subcutáneo a través de esa fase superficial que nosotros normalmente vemos, ¿cierto? Aquí no se da. Se da más bien como la estructura de la región frontal, donde existen tractos fibrosos pasando desde la región de la piel hacia la fascia de la musculatura, que es profunda, y por lo tanto va a ser la musculatura del glúteo máximo. De tal forma que esos tabiques van a separar esta estructura grasa, que es un panículo adiposo separado por tractos fibrosos, ¿ya? Y que van a enmarcar, se van a enmarcar entre la piel o la dermis, que es profunda, y la fascia profunda del músculo glúteo máximo. Y entonces se van a proyectar después esos mismos tabiques entre el glúteo máximo. Yo les decía de que los fascículos del glúteo máximo están tabicados, y la misma fascia que es superficial, o más bien no, las mismas tabiques fibrosos que son superficiales se van a proyectar a través del músculo glúteo máximo. De tal forma de que no existe un tejido celular subcutáneo, solamente un panículo adiposo, ¿ya? Y a este nivel existen nervios cutáneos que son de importancia, lo vamos a discutir, pero la malla arterial y venosa, que es de poca relevancia porque su calibre es muy disminuido, entonces a pesar de que existe una buena irrigación de la región, todos esos tabiques y ese espacio graso hacen de que disminuyan los grosores de la arteria y vena, y por lo tanto tienen una importancia mínima en esta región. Es por eso también que se puede inyectar esta región sin problema, y se podría inyectar a cualquier nivel. El problema es el contenido profundo, y por el contenido profundo entonces se queda un cuadrante que es superolateral, pero es una región segura. Sacamos la piel y nos encontramos con esta estructura vascular, pero también nerviosa. La vascular dijimos que no tenía mucha relevancia, pero la nerviosa sí. Y entonces los nervios que se ubican en la región van a estar derivados de varias regiones, pero usted lo sabe. Usted sabe cuáles son los nervios que son cutáneos de acá. Y yo quiero que usted me los diga. ¿Cuáles son los nervios que se denominan clúneos superiores? Los clúneos superiores van a ser los nervios que estamos viendo acá. ¿De dónde provienen? Del plexo lumbar. Perfecto. ¿De qué nervios? ¿Cuáles son los nervios? Alguna vez lo dijimos, ¿ah? Ilio hipogástrico. Perfecto. Tiene un ramo glúteo que es descendente, ¿cierto? Y que se transforma en estos glúteos superiores o clúneos superiores. El subcostal también puede dar ese ramo, que es el 12º nervio, ¿cierto? El nervio subcostal, el nervio hipogástrico, entonces. Y por supuesto que un par de nervios que van a derivar de los mismos nervios sacros que van a ser descendentes y van a formar parte de estos nervios clúneos superiores. Por medial están a cargo de los ramos posteriores de los nervios sacros, que van a transformarse en los clúneos mediales, que estamos viendo acá. Por lateral tendremos el ramo glúteo, o los ramos glúteos, o la distribución del ramo glúteo del cutáneo femoral lateral. ¿Se acuerdan que el cutáneo femoral lateral nacía por la región e inmediatamente daba un ramo que era para la región lateral y que se denomina sensitivo, que se denomina ramo glúteo? ¿Qué es ese? Y los más importantes de todos, y los que tienen mayor calibre, son estos, que son los clúneos inferiores. ¿Derivados de quién? Del cutáneo femoral posterior. ¿Eso? Bueno, del cutáneo femoral posterior. El cutáneo femoral posterior claramente es el nervio más importante sensitivo de la región y del miembro inferior.
y es el que cubre, dijimos, la mayor área de piel de todo el cuerpo. Por lo tanto, es un nervio que va a ser amplio. Y sus ramos clúneos inferiores también. Esto es algo que me gustaría que usted lo comentara. ¿Qué lo hizo usted? Entonces, que comentaran cómo les fue en la búsqueda de porque se encuentra embebido en la grasa que acabamos de decir. Y muchas veces se secciona. Espero no haya pasado. No, se pasó, no importa. Bueno, aquí estamos viendo la imagen de Rouvier, donde podemos también observar los ramos que son sensitivos de la región. Aquí estamos viendo los ramos superiores, que son los ramos clúneos del nervio subcostal, creo que ahí dice, subcostal y del nervio hipogástrico. Aquí estamos viendo los ramos que son parte de los nervios sacros, que son los ramos posteriores. Aquí estamos viendo los que se denominan clúneos inferiores. Y acá estamos viendo el ramo glúteo del nervio cutáneo femoral lateral. A los ramos clúneos inferiores se les adiciona un contingente nervioso que es menor, se llaman nervios cutáneos perforantes. Alguna vez también nos hablamos, decimos que los nervios cutáneos perforan los ligamentos sacrotuberosos. Y por eso se denominan perforantes. Perforan esa región del ligamento y después emergen hacia la región de la piel. Y forman parte del paquete vasculonervioso inferior de la región glútea. Son nervios que siempre me han llamado la atención. Siempre me llama la atención porque realmente lo pienso, ¿no? En mi casa y pienso sobre eso, los ramos que son de este tipo tan loquísimos. Pero de verdad que de repente pienso en cosas como estas. Los nervios cutáneos perforantes son prescindibles. Es decir, efectivamente algunas veces se forman y otras veces no se forman. Usted va a ver que algunos textos lo nombran y otros textos no lo nombran. Incluso Rouvier lo nombra y después lo deja de nombrar cuando habla del paquete vasculonervioso. Y eso es porque son prescindibles dado que dan el mismo territorio de inervación del nervio cutáneo femoral posterior en la región glútea. Y entonces cuando el nervio cutáneo femoral posterior es amplio, no se forman los ramos cutáneos perforantes. ¿Ya? Y viceversa. Pero al menos le vamos a decir de que estos nervios clúneos inferiores podrían estar reforzados por los nervios que se denominan cutáneos perforantes, ¿ya? Y que a nivel quirúrgico algunas veces son un problema. ¿Por qué? Porque a nivel de la tuberosidad isquiática se forman tabiques. ¿Te acuerdas que yo les decía? Que había tabiques entre la piel y la región profunda, pero no solamente entre el glúteo, también entre las estructuras que son óseas. Y esos tabiques, que son conjuntivos, tienen nombres. No en anatomía, en cirugía. Son ligamentos, se le llaman ligamentos que son importantes para hacer suspensorios de la región glútea, es decir, son los que levantan la región glútea. Se denominan ligamentos isquiocutáneo y suspensorio. Uno se denomina de Charpy, el otro de Luschka. Pero ambos, lo importante es que levantan la región glútea. ¿Y por qué la importancia de todo esto? Porque están inervados por los nervios cutáneos perforantes. Ambos. Y si se seccionan esos ligamentos, no solamente se pierde parte de la inervación de la región glútea, sino que además el glúteo se cae del lado donde por lo tanto, es una de las complicaciones quirúrgicas de operaciones como las que se hacen para levantar el glúteo, que son cirugía estética. Jamás lesionar el ligamento ni de Charpy ni de Luschka. ¿Ya? Eso es en cirugía plástica. ¿Dónde se ubican? Por la región más medial asociada a la tuberosidad isquiática. ¿Ya? Donde se puede palpar la tuberosidad isquiática son ligamentos que se ubican entre la piel y la tuberosidad isquiática. Aquí, imagen del laboratorio. ¿Qué estamos viendo? ¿Nervios cuáles serán esos? Clúneos superiores. ¿Y probablemente de quién? Del nervio ilio hipogástrico. Y acá estamos viendo esto que es clúneos inferiores. Mire ahí. ¿Cuál será? ¿De quién será? De las raíces posteriores, son las divisiones posteriores sacras, ¿cierto? Mira acá. Clúneos superiores, clúneos inferiores, clúneos mediales.
sea que la inervación sensitiva de la región glútea es amplia, ¿cierto? Planos musculares. Habíamos dicho que el músculo glúteo máximo se ubicaba superficialmente, el glúteo medio se ubica en la región media y el glúteo mínimo en la región profunda. Pero creo que es mejor quedarnos con que el glúteo mínimo se ubica en la camada profunda de los músculos pretrocanterios. El glúteo medio se ubica en una región intermedia y está envuelta en una fascia amplia, y el músculo glúteo máximo se ubica superficialmente. De tal manera que donde el glúteo máximo existe, pero no está en presencia del glúteo medio, se va a formar un gran espacio célula adiposo, donde se van a proyectar las estructuras vasculonerviosas. Pero donde exista el glúteo medio, se va a encontrar un espacio muy pequeño, muy sutil, de tejido celular y parte de tejido fibroso, donde también se van a proyectar un par de arterias y un par de nervios, pero básicamente va a haber muy poco espacio entre estos dos músculos. Aquí estamos viendo entonces el músculo glúteo máximo resecado. Vemos también el glúteo medio con su fascia nacarada. Sacamos el glúteo medio y encontramos el glúteo mínimo y con los músculos pretrocanterios. Y en este plano, dos pedículos. Un pedículo vasculonervioso superior y un pedículo vasculonervioso inferior. Y esto va a estar dividido por el músculo piriforme. Por superior nos vamos a encontrar con la emergencia de la arteria glútea superior y con el nervio glúteo superior y con las venas glúteas superiores. Ahora, la arteria glútea superior se va a dividir en una rama que es superficial y otra rama que es profunda. La rama superficial es la que usted está viendo aquí, una rama que le da irrigación al músculo glúteo máximo y también al glúteo medio, y se va entre el glúteo máximo y el medio. Y una rama que es profunda, que se va a ir se distribuye entre el glúteo medio y el glúteo mínimo, y se proyecta en conjunto con el nervio glúteo superior. El nervio glúteo superior se va a proyectar entonces entre el glúteo mínimo y el glúteo medio, y va a terminar dando inervación al glúteo medio, al glúteo mínimo y al tensor de la fascia lata, que lo habíamos dicho en algún momento, ¿cierto? Y en la región del pedículo vasculonervioso inferior nos vamos a encontrar con muchas estructuras, pero dos arterias son relevantes, y con cada una de ellas el paquete vasculonervioso se divide. Es decir, vamos a encontrar con una arteria que se denomina glútea inferior y una arteria que es pudenda. Con la arteria pudenda se van un par de nervios, y con la arteria glútea inferior se van otro par de nervios, y se va a dividir este paquete vasculonervioso en uno que se denomina inferior y medial y otro paquete vasculonervioso inferior lateral. El paquete vasculonervioso inferior y medial está en relación a la arteria pudenda, y es el nervio pudendo que se va a proyectar en relación a la arteria, normalmente por el posterior de la arteria y un poquito más medial. Los nervios que se denominaban cutáneos perforantes y nervio obturador interno, que van a ser más mediales aún, va a ser más profundo y medial. Y en cambio, en relación al paquete vasculonervioso inferior y lateral, nos vamos a encontrar con la arteria glútea inferior, que es esta. Y la arteria glútea inferior, ¿cuál va a ser el recorrido de su territorio de irrigación? Esta arteria es descendente, va a búsqueda del músculo de la región isquiotibial. Y esta arteria tiene un territorio de anastomosis con la arteria glútea superior, se conecta. Pero cuando desciende, se termina conectando con otras arterias de la región del músculo. Y específicamente con las primeras dos arterias perforantes que derivan de la arteria femoral profunda, y con la arteria circunfleja femoral medial, y con la arteria circunfleja femoral lateral algunas veces, y con la arteria obturatriz. De tal forma de que la arteria glútea inferior forma en el muslo una anastomosis muy amplia que se denomina anastomosis cruciforme del muslo. La por posterior, y que es muy importante. Arteria glútea inferior conforma la parte fundamental de la anastomosis cruciforme del muslo. Su territorio de irrigación está dado por todo el plano peritronarterio, o sea, está hecha para dar irrigación a estos músculos y descender hacia la región del muslo. También le da irrigación a los tendones que son de los músculos isquiotibiales, que están en la región, que es el músculo semitendinoso, semimembranoso y el músculo con la cabeza larga del músculo bíceps femoral. En relación a la arteria pudenda, que no dijimos, pero usted sabe para dónde va.
va hacia el perineo y por lo tanto se transforma en todas las arterias que son parte de contenido del perineo profundo y superficial. Y en relación a la arteria glútea inferior, nos encontramos con otro contingente de nervios. Dos nervios que son superficiales, si lo queremos decir así, superficiales al nervio ciático. Sabiendo que el nervio ciático es este, una wincha de 2 centímetros que pasa de lado a lado y no da inervación en la región. Pero hay dos nervios que son superficiales a este. Uno es el nervio glúteo inferior y el otro es el nervio cutáneo femoral posterior. El nervio cutáneo femoral posterior dijimos que desciende y después se divide en los ramos que son perineales, ¿cierto? En los ramos femorales y en los ramos glúteos inferiores, que los conocen. Y el nervio glúteo inferior, que es este, es un ramillete nervioso amplio que se incorpora rápidamente al músculo glúteo máximo y le da inervación a él. Por lo tanto, está hecho para el músculo glúteo máximo, pero es un nervio muy amplio. El nervio ciático, dijimos que era una wincha que pasaba de lado a lado. Y debajo del nervio ciático, si nosotros eliminamos el nervio, veremos que bajo él hay otro par de nervios. Los nervios que eran propios de los músculos peritrocanterios. ¿Se acuerdan del nervio del gémino superior? Que podía ir con o sin el nervio ocular interno. ¿Cierto? Hablamos entonces del nervio gémino superior, que va bajo el nervio ciático. Cuando va separados, uno va en el paquete vasculonervioso inferior lateral y el nervio obturador interno va en el mediano. Si no, ambos van bajo el nervio ciático. Y también nos encontramos a ese nivel con el del nervio del cuadrado femoral y del gémino inferior, que era un nervio que estaba dado bajo el nervio ciático para estos dos musculitos. ¿Por qué digo bajo y sobre? Porque lo que nosotros veríamos en una disección sería probablemente el nervio glúteo inferior, el nervio ciático y el nervio cutáneo femoral posterior. Porque para poder disecar los nervios que son pequeños tenemos que sacar el nervio ciático. Aquí estamos viendo dividido los paquetes vasculonerviosos inferiores, medial y lateral. Se ha dividido el paquete vasculonervioso lateral, que va en compañía de esta arteria glútea inferior, y aquí estamos viendo probablemente el nervio glúteo inferior y el nervio cutáneo femoral posterior y después el nervio ciático. Y bajo el nervio ciático los nervios pequeños. Y el paquete vasculonervioso inferior y medial está a cargo de esta arteria, que es la arteria pudenda. Esta arteria, igual que los nervios, emerge hacia la región glútea y rápidamente se va hacia el perineo. O sea que su paso, el paquete vasculonervioso inferior y medial, el paso por la región glútea es mínimo. Pasó de la región pélvica a la perineo por un paso muy corto de la región glútea. Y esta arteria pudenda tiene otro detalle importante, y es que se ubica en relación a la espina ciática, porque a ese nivel está la espina ciática. Y está en contacto con la espina ciática, por lo tanto es un muy buen lugar para poder comprimir la arteria en caso de un sangrado, por ejemplo, profuso, una hemorragia en una cirugía. Es una zona de ligadura de la arteria pudenda. ¿Qué vemos entonces en el laboratorio? Aquí estamos viendo el músculo glúteo máximo, glúteo medio, glúteo mínimo, en el mismo sentido, en la misma profundidad que el músculo peritrocanterio, el músculo piriforme, dividiendo los paquetes vasculonerviosos, de tal forma que el superior, ahí estamos viendo el nervio glúteo superior con la arteria glútea superior, y el nervio glúteo superior normalmente en los textos dice que se ubica por lateral a la arteria glútea superior. A mí me parece que no lo he visto, ahí no sé si está lateral, a mí me parece que está como encima, ¿no? ¿Ya? Pero normalmente dicen que está lateral a la arteria glútea superior en todo su recorrido. Y aquí estamos viendo el paquete vasculonervioso inferior. Y fíjense ustedes que aquí estamos viendo el paquete vasculonervioso inferior medial e inferior lateral. Las arterias, por supuesto, que no están porque se han sacado, porque este es el cadáver para ver el sistema nervioso, básicamente. Pero esto corresponde con nervio ciático. ¿Y por qué va dividido? Lo que pasa es que comparten perineuro, pero la división del nervio ciático es muy relativa, porque siempre viene dividido dentro del perineuro. Y viene dividido en el nervio tibial y en el nervio femoral común. ¿Cómo lo comparan ustedes? Dividido. Así como. Ya. Entonces, no siempre van en el mismo perineuro, y algunas veces sus divisiones pueden ser altas.
En este caso fue alta, pero no lo suficientemente alta como para producir la variación anatómica, que es más compleja. Es cuando el nervio fibular común se proyecta a través del músculo piriforme o sobre el músculo piriforme y hace un bucle hacia superior, de tal forma de que la región superolateral podría estar muy cercano al nervio fibular común y en una inyección podría lesionarlo si la persona padece esta variación anatómica. Entonces provocar una disestesia por unas 2 semanas o 3 semanas por un dolor de la región glútea y del miembro inferior, y la persona por supuesto no entiende por qué lo ocurre, porque inyectarse por ejemplo penicilina benzatina es doloroso, pero doloroso en el momento nada más, por los cristales, ¿cierto? ¿Cuánto duele? 2 horas, 1 hora, o después uno se sienta y queda un resentimiento, pero si esto perdura 2 semanas o 3 semanas, yo creo que al segundo día uno va a consultar, ¿cierto?, al médico. Y finalmente se encuentra normalmente que es solamente una variación anatómica y no es que esté mal puesta la inyección, sino que el nervio fibular común no se ubicaba en esta posición y se ubicaba aquí dando un bucle y siguiendo hacia inferior. Y en algunas ocasiones, como el nervio fibular común se ubica pasando a través del músculo piriforme, hay algunas condiciones en que el músculo piriforme o los músculos pelitrocanterios se contracturan y en ese sentido van a hacer una compresión del músculo fibular común, dejando por una disestesia, un dolor y una impotencia funcional del miembro inferior completo. O sea, cuesta muchísimo caminar, ¿ya? Y eso podría pasar también solamente por una variación anatómica. Difíciles de diagnosticar, ¿cierto? Porque para eso hay que saber mucha anatomía y ¿quién va a hacer ese diagnóstico? Normalmente un radiólogo, ¿ya? Que va a hacerlo a través de una resonancia magnética o algún examen que sea muy superior a una radiografía. Bueno, y acá estamos viendo entonces que están divididos, nervio fibular común y el nervio tibial. Y probablemente aquí estamos viendo el nervio cutáneo femoral posterior. Y no recuerdo si esa es la arteria que no está teñida o estábamos viendo el nervio, no, es la arteria. Aquí no se puede observar el nervio glúteo inferior. Y acá estamos viendo los nervios que son pudendo. Habría que analizarlo si el pudendo va a ir más medial, es amplio, probablemente es ese. Aquí estamos viendo el nervios que son cutáneos perforantes. Aquí estamos viendo por más medial debe estar el músculo obturador interno, nervio del obturador interno. Cuidado con confundirse de repente la lectura porque muchas veces lo nombran como nervio obturador, el que va al obturador interno. El nervio obturador es otro. El nervio obturador pasa por el conducto obturador, ¿cierto? Y va al compartimento medial del músculo. Pero en varios textos habla de nervio obturador, pero del obturador interno, un nervio pequeño. Aquí se puede ver mejor el nervio glúteo. Mire, este es el nervio glúteo inferior. Es que es fácil de distinguir versus el nervio glúteo superior, porque es un ramillete de nervios que se van a incluir dentro del músculo glúteo máximo. Aquí estamos viendo el nervio que se denomina cutáneo femoral posterior. Y esas son subdivisiones que van a ser perineales, divisiones que van a ser femorales. Y después van a dar la vuelta, van a ser subdivisiones que van a ser clúneas inferiores. Y aquí estamos viendo el nervio pudendo dando sus divisiones, ya transformándose en un propio paquete vasculonervioso que va a estar dentro de la fosa isquional. Aquí estamos viendo el nervio glúteo superior, ¿cierto? Y esa es la arteria. Solamente que no está teñida con rojo, pero esta es la arteria glútea superior, nervio glúteo superior, nervio glúteo inferior. Y la musculatura, ese es piriforme, y ese cuadrado femoral, y ese los géminos con el obturador interno, los tres, ambos géminos y el obturador interno. Esto es lo que yo les comentaba antes, que tenía una relación entre el músculo glúteo máximo, la tuberosidad isquiática y la piel. De tal forma que el músculo glúteo máximo se mantiene
en una posición estable cuando usted está en la marcha, pero cuando se sienta el músculo cambia de posición, ¿cierto? Y hace que la tuberosidad isquiática quede libre, de tal forma de que eso es manejado por el ligamento intercutáneo de Luschka bueno, ambos ligamentos son capaces de producir una relación con el músculo glúteo máximo, pero la importancia de esto son las fibras que van hacia la tuberosidad isquiática y que son perforadas por los nervios cutáneos perforantes y que hay que mantener para que el músculo glúteo no se caiga. Entonces, ahora sí, estábamos viendo delante la musculatura, ¿cierto? Pero ahora podemos darle sentido a todas las estructuras neuromusculares que van a pasar por aquí. Estamos viendo a este nivel el foramen ciático mayor, ¿cierto? Foramen ciático mayor. Y acá el foramen ciático menor. Y lo que está iluminado ahí es ¿qué nervio? Nervio glúteo superior, perfecto. Acá, nervio glúteo inferior. Este, nervio ciático o isquiático, también se le llama. Este, nervio cutáneo femoral posterior. Ese, pudendo. Y ese, del obturador interno. Perfecto. Esas venas glúteas superiores y venas glúteas inferiores, ¿cierto? Son dobles, múltiples anastomosis transversales. Y ahora se ilumina la arteria. Aquí estamos viendo la arteria glútea superior. Y mire cómo tiene ramos que van a ser, o ramas que van a ser profundas. Esta y ramas que van a ser superficiales. Y la superficial va a dar, no está aquí, pero va a darle irrigación al glúteo máximo. Sacamos las venas, sacamos las arterias, sacamos los nervios. Y nos queda solamente el paquete bajo el tercio inferior y la musculatura. Vamos sacando músculos y vamos iluminando musculatura glútea en otra visión, glúteo medio, perdón, glúteo mínimo y glúteo medio, ¿cierto? Arteria glútea inferior. ¿Cuál va a ser el territorio de la arteria glútea inferior? Territorio de irrigación. Los pequeños arterios, los isquiotibiales y formar parte de la anastomosis cruciforme del músculo. Sacamos estructuras para poder llegar a los músculos arteriales de la arteria. Arteria pudenda, eliminamos. Y finalmente podemos ver los músculos gémino superior, gémino inferior, obturador interno en el mismo plano y muchas veces están fusionados. Por lo tanto, disecarlo es difícil. Ya nos vamos a encontrar con los compañeros de esta región que nos van a explicar un poquito cómo se ve y cuál es la sensación. Acá podemos ver cómo se proyectan a través del foramen ciático mayor la arteria glútea superior, arteria glútea inferior, glútea superior, glútea inferior y la arteria pudenda. ¿Ya? Son las tres estructuras que van vasculares, arteriales, que van a pasar por el foramen ciático mayor. Ahí están despejando para poder ver la articulación de la cadera. Pero hay una vista donde se ven las arterias en la región trocantérica para explicar una situación. Esa. Nosotros estamos hablando de la anastomosis que se denomina cruciforme del músculo, que es importante porque hay varios territorios de arterias que van a llegar a esa anastomosis, y esa es la importancia. Estamos hablando de la arteria obturatriz, de la arteria circunfleja femoral medial, de la arteria, las primeras dos arterias perforantes de la arteria circunfleja, perdón, de la arteria femoral profunda, y la arteria glútea inferior. Y como viene de cuatro lados, realmente se ve como una cruz a nivel posterior. Veanlo después en el mismo Netter, que tiene una imagen de vascularización para eso. Pero existe además otra anastomosis importante en la región glútea, que es la anastomosis trocantérica. Porque la anastomosis trocantérica se va a dar entre la rama ascendente de la arteria circunfleja femoral lateral y la rama ascendente de la arteria circunfleja femoral medial, como se ve aquí. O sea que no es solamente la arteria circunfleja femoral medial que las da, sino que es la anastomosis entre las dos arterias circunflejas femorales. Y este territorio anastomótico trocantérico, junto con la anastomosis cruciforme del muslo, son los territorios más importantes para poder hacer derivación de arterias de la región.
O sea, sacar arterias, conectar las otras, ¿no? De la anastomosis cruciforme y de la anastomosis trocantérica. En la anastomosis cruciforme, además, en algunas ocasiones la arteria circunfleja femoral lateral, ¿se acuerdan de esa o estoy hablando chiste? Es importante que usted recuerde todo. La arteria circunfleja femoral lateral, que iba a ir en relación al fémur, ¿se acuerdan? Lo abrazan, la arteria circunfleja lo abrazan. Algunas veces se incluye dentro de la anastomosis cruciforme del muslo. Por lo tanto, la arteria circunfleja femoral lateral puede ser participante de ambas anastomosis importantes, ¿ya? No así la circunfleja mediana. Por lateral vemos, mire, el músculo tensor de la fascia lata, que era parte de la región, que es ese, el músculo glúteo máximo, ahí está el músculo tensor de la fascia lata, glúteo medio, glúteo máximo, glúteo medio, glúteo mínimo, en planos diferentes. El glúteo medio y el glúteo máximo y el glúteo medio comparten parte del plano a nivel superior, pero el glúteo mínimo está totalmente en un plano distinto. El glúteo medio lo sacamos, vemos el glúteo mínimo, y aquí en el glúteo mínimo es donde vemos todas las arterias pasando. Si en una disección nosotros queremos encontrarnos con el paquete vascular nervioso superior, no hay que ir a buscarlo, hay que ir a buscar el glúteo mínimo. Y solamente exponiendo al glúteo mínimo, entonces usted va a poder observar todas las estructuras neurovasculares de la región. Ahí estamos viendo además el músculo piriforme que está haciendo las divisiones de estructuras vasculares superiores e inferiores. Y el panículo adiposo de importancia que tenía la arteria. Sacamos la arteria y nos encontramos con el mismo nervio glúteo superior. Y ahora solamente con el paquete vascular nervioso inferior y en la visión del trocánter, una visión vascular, ¿cierto? Aquí estamos viendo las arterias circunflejas. Ahí está la arteria circunfleja femoral medial y esta en parte de la arteria circunfleja femoral lateral. Y aquí estamos viendo la arteria glútea inferior que va a ir hacia la región del muslo. Lo vamos a analizar en la próxima clase. Y aquí estamos viendo parte de la arteria circunfleja femoral medial, que va a ir hacia la región posterior para ser parte de la anastomosis cruciforme del muslo. Por lo tanto, las arterias importantes de la región glútea son arteria glútea superior, la arteria glútea inferior con su territorio de irrigación, la anastomosis trocantérica y la anastomosis cruciforme. 4 conceptos importantes. Además de la arteria pudenda que avanza por la región, pero no es para la región, que es la arteria pudenda interna. Y aquí está iluminado todas las estructuras que son de importancia de la región que usted debe manejar y que no mostramos plastinados laminares, porque igual lo vamos a analizar en el laboratorio, pero porque son sencillos de analizar. No va a tener mucha disyuntiva entre una estructura y otra, porque básicamente lo que se ve son las estructuras del paquete vascular nervioso superior y divisiones de glúteo máximo, medio y mínimo. ¿Ya? Y algunos espacios entre esos, pero no hay mucho más que ver. Bien, chiquillos, hasta aquí llegamos.